Es un gusto poder estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Como veíamos la semana pasada, el compartir la palabra de Dios ciertamente es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y como tal, en un momento más quisiera invitarles a que oremos, pero antes de eso quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Josué capítulo 9. Bien dijo Emanuel, hace ya algunos meses que comenzamos a estudiar el libro de Josué, y a manera de repaso, le comentaba a Cris, mi esposa, ahorita que veníamos, digo, creo que el último mensaje que di de Josué fue en agosto del año pasado. Entonces, a manera de repaso general, Josué es el primero de 12 libros históricos que, como lo dice su nombre, ¿sí?, lo que busca es dar la historia al pueblo de Israel para que cuando pasaran los años ellos puedan decir, ¿y cómo fue que llegamos aquí? ¿Quiénes eran los que vivían aquí? ¿Por qué salieron de aquí? ¿Sí? Y buscaba dar esa identidad al pueblo, y es el primero de 12 libros históricos en la Biblia, en el Antiguo Testamento particularmente. Josué es un nombre que antes de este libro no figuraba tanto quizás como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, o quizás como mismo Moisés, este gran profeta de Dios según Deuteronomio. Él no es una persona que trascienda, que llame mucho la atención, pero es un joven que ha estado ahí presente, devoto, fiel y constante. Y ahora le fue delegada la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Él ha sido nombrado sucesor de Moisés. Y por medio del libro de Josué hemos estado aprendiendo que aunque ciertamente Dios le daba la victoria, y es lo que hemos estado cantando, hermanos, ¿sí? Me encantó el tiempo de alabanza, la manera en que la iglesia cantó, y los himnos fueron seleccionados perfectamente. Aunque el Señor le daba la victoria, y aunque la salvación es del Señor, hay una responsabilidad también en la vida del creyente, esa parte sinérgica, en donde también el creyente tiene que ejercitar esa fe. Sí, ya la tierra es tuya, Josué, pero ustedes tienen que pelear ciertas batallas. Somos extranjeros y peregrinos que hemos sido libertados de este Egipto espiritual y vamos camino a la ciudad celestial. ¿Sí? Ahorita cantábamos, y cuando en Sion, ahí en Apocalipsis capítulo 21 nos habla de esa ciudad celestial, de esa nueva Jerusalén. Como cristianos vamos camino a nuestra patria celestial, y en medio de nuestro andar espiritual todos podemos confirmar que nos hemos encontrado en momentos de inconveniencia, retos que ponen a prueba nuestra fe y obediencia al Señor. Y algo particular que el pueblo de Dios siempre ha presentado a lo largo de la historia, lo presentó el pueblo de Israel. Lo leemos en el capítulo 2 del Salmo, lo leemos en Josué mismo, lo leemos al inicio de la iglesia. El pueblo de Dios siempre presenta oposición. Así que el objetivo de este mensaje, hermanos, es que por medio de él pueda apuntar a la importancia de estar alertas, ¿sí?, ante la astucia del enemigo espiritual, y que siempre dependamos del Señor en toda decisión. Josué capítulo 9, versículos 1 al 8, les voy a invitar a leerlo. Me siguen ustedes con su vista y después de eso inclinemos el rostro. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos:
quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque toda ella es inspirada por ti. También en el Antiguo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento podemos ver que nos apunta a Cristo, nos apunta a nuestra naturaleza caída, nos apunta a nuestra necesidad de ti. La ley es un ayo, Señor, que nos lleva y nos muestra que no podemos cumplir todo aquello que tú demandas. Tú eres un Dios justo, santo. Pero en medio del Antiguo Testamento, Señor, también podemos ver el Evangelio, y gracias damos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el día de hoy yo quiero orar, Señor, por que tu palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, y Señor, que tu pueblo, Señor, sea desafiado y que podamos estar alertas, ciertamente, no con temor, no con ansiedad, pero sí velando unos por otros, y también, Señor, siempre dependiendo de ti, que podamos aprender también de los errores del pasado, Señor, para que podamos en un futuro, Señor, vivir total dependencia tuya. Esta es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabemos con esta agonía, acabemos con esto ya. Fueron las últimas palabras de un pastor evangélico llamado Jim Jones el 18 de noviembre de 1978 en un remoto lugar de Guyana Francesa. Estaba leyendo este artículo, no es un artículo cristiano, es un artículo de la BBC, y este artículo lo calificó esto como el mayor suicidio colectivo de toda la historia. 918 personas se suicidaron en este lugar, lideradas por un pastor evangélico o pseudo pastor de la agrupación religiosa llamada el Templo del Pueblo. Y al estar leyendo el artículo leía cómo este hombre empezó a crearse cierta fama en Los Ángeles, en California, a tal punto que fueron apartándose de la sociedad. Y este hombre dijo: tengo una visión y tenemos que irnos a tal lugar. Se fueron a Guyana Francesa, en el norte de Sudamérica, y ahí pues decía que tenían que aislarse de la sociedad, y terminó de una manera trágica la historia de estas personas. Y hubo un sobreviviente, no del suicidio, sino que logró salir antes. Se llamaba Hugh Fordson, y este hombre decía, había un canto en especial donde se cantaba a esta persona y decía: nunca escuché hablar a nadie como él. Desde que nací nadie me habló de esa manera. Esa fascinación pronto se convirtió en lealtad. Esa lealtad se convirtió en fanatismo y terminó en idolatría y terminó en algo trágico. Y cuando escuchamos casos como esos, como los de Jim Jones, uno se asombra y uno dice: ¿cómo fue que pudieron llegar a este grado, incluso en la iglesia evangélica? Pero recordemos que la oposición siempre está presente, incluso en medio de la iglesia. Lo estuvo en los tiempos de Josué, lo estuvo en los años 50, sigue siendo y sigue ocurriendo el día de hoy en la iglesia en general. Y es por eso importante, hermanos, y voy a compartir con ustedes 3 puntos. El primer punto que quisiera compartir con ustedes es que reconozcamos que tenemos un enemigo astuto. Reconozcamos que tenemos un enemigo astuto, versículos 1 al 8. Y veíamos en el versículo 2 que en esta ocasión el pueblo ahora se concertó a pelear. Vamos unos capítulos atrás, capítulo 5, y acaba de ocurrir que ellos cruzaron el río Jordán, ¿sí? Y los enemigos del pueblo de Israel nos dice que cuando todos los reyes de los amorreos, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, vemos que en esta ocasión el pueblo, los enemigos, desfalleció su corazón.
Pero han pasado ahora ciertas situaciones donde ahora en el capítulo 9, versículo 2, nos dice que ahora ellos están prestos para pelear. Ellos no van a ceder ni un centímetro de su territorio y van a presentar oposición. Y sin buscar reinterpretar cada parte de lo que sucede, hermanos, sí me gustaría que reflexionáramos sobre cómo esto tiene cierta similitud en la vida cristiana. Hay ocasiones en las que hemos pasado quizás por los valles más oscuros, pantanosos de la vida cristiana, y Dios nos da la victoria. Y pensamos, lo más difícil ya pasó. Pero hermanos, cuando pensamos tener la victoria ya ganada, la realidad es que la oposición aumenta. Cuando crees haber vencido algún mal hábito, este puede volver quizás con mayor fuerza. Recuerdo que una de las noches que le contábamos a Judá y a Mateo uno de sus cuentos, cuento del progreso del peregrino adaptado para niños, había una parte donde Cristiano había llegado al lugar del alivio, se había quitado este peso de encima y estaba en este lugar donde le habían cambiado sus ropas, había encontrado descanso, encontró perdón y paz que tanto anhelaba. Pero en su peregrinar, Cristiano se encontró con el valle de la humillación, con el castillo de la duda, con el gigante de la desesperación y después con el valle de muerte. Y hermanos, mi deseo en lo absoluto es ser alarmista, pero sí deseo apuntar a que preveamos que la lucha del cristiano es una lucha constante y en ocasiones que va incrementando. Recordemos que el enemigo no estará inquieto por un cristiano que no ora ni lee, sino aquel que sigue la ley de Dios, que sigue su evangelio invariablemente. En ocasiones los enemigos de Israel desfallecieron, pero esta ocasión ellos se concertaron a pelear contra Josué y Israel, nos dice el versículo 2. Ahora, cuando leemos la historia, uno quizás se pregunta y diga, ¿quién puede enfrentar ahora a Josué y este imbatible ejército? Han sido imbatibles. Ellos han derribado los muros de Jericó por medio de Dios. Por medio de Dios han cruzado el río Jordán. Por medio de Dios acabaron en un 2x3 con Ai, en una emboscada. Han vencido todo tipo de obstáculos, fortalezas, medios naturales. Incluso han aprendido de sus propios errores, como el pecado de Acán. Pero hay un enemigo en particular que ellos no habían enfrentado. Y este enemigo no usó de su fuerza o de estrategia militar, sino que ni se concertó a pelear precisamente, sino que leemos en el versículo 3 y 4 de los Gabaonitas, nos dice el versículo 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Usaron de qué? De su astucia. Usaron el engaño y la mentira como un medio para traicionar a los hebreos. Dieron una apariencia diferente a la realidad, según leímos en el versículos 4 al 6. Es verdad que tenían zapatos rotos, es verdad que usaban algunos harapos y que tendrían esta comida antigua, pero esto no correspondía a su verdadera realidad. Y fue imposible para mí, mientras leía esto, no pensar en el relato descrito en Génesis capítulo 3 de cómo la serpiente fue astuta. Cuando buscas la definición de astuto o astuta, significa que muestra la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Es decir, puedes ser astuto para evitar el engaño o por medio, ¿sí?, nos dice la definición, de comprender la situación, buscas engañar. Jesús dijo esto de Satanás: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es claro y evidente que el pueblo de Dios siempre está en oposición.
Y el enemigo no descansa, él no tiene tiempo para perder, él anda como león rugiente buscando a quien devorar y no piensa ceder ni un minuto, y para ello será astuto en pelear y se las ingeniará de todas las maneras posibles para dañar el pueblo de Dios. Quizás no de una manera frontal, sino de una manera infiltrada. ¿Qué deseaban hacer los gabaonitas? Nos dice el versículo 6. Que vinieron a Josué y le propusieron hacer algo. ¿Qué le propusieron? Nos dice que propusieron hacer una alianza. Ahora, ¿qué había dicho Dios al respecto? Vamos a Éxodo, les invito a abrir, ahora vaya, sin perder de vista Josué 9, vamos a Éxodo capítulo 34. Y voy a leer yo del versículo 11 al 16. Éxodo 34, 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Los mismos 6 pueblos que se mencionan aquí en Éxodo 34 son los mismos que nos está mencionando acá Josué capítulo 9. Y Dios claramente les dice: no hagas alianza. ¿Por qué? Porque sabía de antemano que en algún momento iban a buscar entablar la paz, a hacer alianza. ¿Por qué no se les permitía según Éxodo? Bueno, porque serán tropezadero en medio de ti. Te van a llevar a adorar sus propios dioses, y esto Dios no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, nos describe así. Él es fuego consumidor, ¿sí? No puede compartir su gloria, no porque sea un Dios egoísta, sino porque Él es el único Dios verdadero. Y cuando leemos esto, hermanos, no pensemos que significa que nos vamos a aislar del mundo, porque entonces, ¿cómo pudiéramos compartir el Evangelio? ¿Sí? Vivimos en medio de una sociedad generalmente anticristiana, y es nuestra responsabilidad compartir con ellos el Evangelio. Pero cuando leemos el contexto de Éxodo, entendemos que la razón es que Dios, conociendo la naturaleza de su pueblo, ¿sí?, buscaba evitar que los israelitas fueran seducidos por las prácticas paganas de los pueblos a los cuales Dios buscaba incluso ya erradicar. Así que creo que el pasaje apunta más bien a cuidarnos de estos falsos engañadores que usan de su astucia para aprovecharse del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo harían eso? Punto número 2, confundiendo la verdad con la mentira. Confundiendo la verdad con la mentira, versículos 9 al 15. ¿Sí? Seguimos ahí en la lectura de Josué 9:9. Dice: y ellos respondieron, son los gabaonitas: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos
y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Leía hace poco respecto a estas personas especialistas en hacer trucos de magia, ¿sí? Y leía un poco del artículo de cómo estas personas que se dedican al entretenimiento, ¿sí? Una de las cosas principales para poder lograr su objetivo de hacer parecer que ocurrió algo es que buscan enfocar su atención en un punto cuando tú no te das cuenta de lo que están haciendo en este otro lado, ¿sí? El método le llaman a concentrar el foco de atención sobre una parte para no darte cuenta de lo que está ocurriendo en este otro lugar. La astucia de los gabaonitas consistió no en engañar abiertamente, sino que usando una verdad parcial infiltraron la mentira. Fíjense las cosas que sí fueron verdad de lo que dijeron los gabaonitas. En versículo 9, es verdad que ellos sabían lo que habían hecho en Egipto. Es verdad que había sido hecho por medio de Dios. Es verdad que de los dos reyes, Og y de Basán, estos dos reyes, es verdad que existían los dos reyes de los amorreos. Es verdad que sus ancianos y los pueblos y el pueblo estuvo de acuerdo en que fueran e hicieran alianza con ellos, versículo 11. Y el versículo 12, es verdad que tenían sus vestidos rotos y alimento viejo, pero no descubrieron que esos harapos y alimento viejo que tenían realmente lo habían utilizado con el fin de engañar. Ese no era su día a día. Si logramos ver cómo los gabaonitas usaron de su astucia para poder engañar a los hebreos. Recordemos la definición. Ellos mostraron la habilidad para comprender las cosas, es decir, usaron el lenguaje que se esperaba de ellas. Tu Dios, el Dios que los libró de Egipto. Confirmaron hechos históricos. Vienen de Egipto, ya derrotaron a los reyes amorreos. Es verdad, ellos usaron su lenguaje, confirmaron hechos históricos y hablaron del Dios de ellos. Y con esta habilidad entonces obtuvieron provecho mediante el engaño. Ellos mostraron astucia. Ellos mezclaron la verdad con la mentira. Y este ha sido el medio de Satanás desde el Génesis, desde el Edén. Es verdad que sus ojos serían abiertos, es verdad que ellos conocerían el bien y el mal, pero nunca serían como Dios. Él es el padre de mentira y como tal sabe perfectamente cómo obtener provecho mediante el engaño. Ahora, algo importante, el que Él sea padre de mentira, el que Él sea sumamente astuto, ¿significa eso que entonces estamos destinados a ser engañados? No, en lo absoluto, hermanos. Aquí en este texto el problema con el pueblo y Josué es que, dice el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Fíjense que hasta el versículo 8 iban bastante bien, porque ellos fueron cautelosos. Dijeron, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo les puedo creer que no nos están engañando? Josué hizo estas preguntas, el pueblo lo hizo. Pero después la mentira fue tratando de convencerlos al punto. Miren la evidencia, les damos hechos históricos, todo parece ser verdad. Hasta ahí van bien. El problema fue cuando ellos tomaron como evidencia suficiente lo que las personas decían y la evidencia mostraba, sin antes consultar a Jehová, sin antes esperar su respuesta. No estuvieron vigilantes esperando el consejo de Dios. Se fiaron de su propia prudencia, consideraron su propio juicio como suficiente antes de consultar a Dios. Y de igual manera, hermanos, eso nos habla de nuestra naturaleza.
cómo estamos igualmente expuestos, y el pasaje nos habla de nuestra naturaleza humana en que fácilmente podemos ser engañados. Lo fuimos en el Edén, lo vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, de Isaac. Sus propios hijos engañaron a su padre, se pusieron ropa igual, lo engañaron. Vemos también a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hombres y mujeres siendo engañados. Pero Dios no. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. El problema con Israel es que ellos no consultaron a Jehová. Y eso causó que ellos fueran presas fáciles. Y es por eso que Proverbios capítulo 3 nos exhorta, no nada más a los jóvenes, a todos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso el salmista en el capítulo 25, él ora y le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Y Dios se compromete a darnos dirección, hermanos, a cada uno de nosotros. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. El problema es que Israel no esperó a Jehová, no consultó a Jehová. Así que nuestro peregrinar cristiano, hermanos, recordemos que tenemos un enemigo astuto que magistralmente buscará confundir la verdad con la mentira. Pero en medio de todo esto, hermanos, recordemos, y este es el punto número 3, la verdad siempre saldrá a la luz. La verdad siempre saldrá a la luz, versículos 16 al 27. Antes de leer, creo que todos estamos familiarizados con esta historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 nos narra de este intento de esta pareja de intentar engañar al apóstol Pedro, ¿sí? Y de hecho nos dice que intentaron engañar al Espíritu Santo, lo cual, ya lo mencionamos, es imposible. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Cuando Ananías y Zafira se propusieron hacerlo, su mentira fue descubierta y fueron muertos. La verdad salió a la luz. Y es igualmente lo que nos narra esta última porción del capítulo, versículos 16 al 27. Les invito a que me sigan. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a la ciudad de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que ahora moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros de vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. No de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta ahora.
Perdón. La mentira puede tardarse en revelar, pero la verdad siempre saldrá a la luz. En esta ocasión fue 3 días, porque llegaron a las ciudades de ellos. En otras ocasiones las verdades pueden tardar meses o incluso hasta años. En algunas ocasiones ha ocurrido hasta la muerte de X o Y persona, que la verdad es descubierta, pero la verdad siempre sale a la luz. Aquí la falta de los líderes judíos y Josué fue una falta de omisión. No consultaron a Jehová. Es verdad que la verdad sacó a la luz que ellos, los gabaonitas, habían sido unos engañadores, pero también sacó a la luz que ellos no habían consultado a Jehová. Sacó a la luz que habían sido engañados. Y esto causó un grave problema, porque vemos en el versículo 18 que ahora la iglesia está murmurando, la congregación, está murmurando contra los príncipes, y el detalle es que ellos ya estaban atados de manos, porque ellos ya habían jurado que les preservarían la vida. Y el juramento que ellos habían hecho, uno diría, bueno, pero es que fueron engañados. Pero aquí habían jurado delante de Jehová. Nos dice el versículo 15, versículo 18 y versículo 19, hace énfasis. Era algo muy solemne. Y para poder comprender la solemnidad de este juramento, vamos a 2 de Samuel, sin perder Josué 9, 2 de Samuel capítulo 21. Y vamos a ver algo que ocurrió cientos de años después. Es que el rey Saúl había matado a gran parte de los gabaonitas. Él quiso obrar justicia propia, por así decirlo, y fíjese lo que llegó a ocurrir. 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 1 y 2, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. 3 años. Y David consultó a Jehová. Ahora David consulta a Jehová, hacemos un contraste, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, a manera de resumida, cientos de años después, Saúl trató de obrar justicia propia, matando a muchos de los gabaonitas, y Dios trajo juicio a Israel. 3 años de hambruna, por cuanto ellos habían roto ese juramento que cientos de años habían hecho atrás. ¿Sí? Ahora, hermanos, regresando a Josué capítulo 9 y aplicando esto a nuestro contexto, no olvidemos que los servidores de las iglesias seguimos siendo seres engañables, seguimos siendo humanos, seguimos siendo seres falibles. No somos omniscientes, como Dios sí lo es. Y el fin de esto no es justificar, pero sí concientizar de nuestra naturaleza. Y por eso la invitación, hermanos, es que todos, no solamente los responsables de la iglesia, los líderes del pastor, somos responsables de cuidarnos unos a otros. Sí hay una responsabilidad pastoral, según 1 de Pedro capítulo 5, donde dice que es necesario que el obispo, el pastor, los ancianos, cuiden de la grey, apacentar la grey, ¿sí? Pero también leemos en otras porciones de las Escrituras, como Efesios 6:18, donde nos relata que es una corresponsabilidad el velar unos por otros. Nos dice Efesios 6: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de cómo velamos unos por otros en oración. El pasaje es el contexto de la oración. En la Nueva Versión Internacional, Filipenses 2:4, dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, hermanos,
Recordemos nuestra propia naturaleza y es por eso la importancia de estar alertas, no con temor a ser engañados siempre, pero sí velando y cuidando unos de otros. Además, recordemos que gracias a Dios, Él siempre revela la verdad. Nada está oculto a sus ojos. La verdad salió a la luz, pero en esta parte sinérgica, responsabilidad del cristiano es el velar unos por otros. Leemos aparte que aún en medio del desliz de Josué y sus líderes, Dios se encargó también de obrar justicia. Dice el versículo 21, regresamos allá a Josué 9, nos dice que ellos fueron constituidos siervos, y más aún de esto, nos dice que el versículo 23 es que ellos fueron malditos. ¿En qué consistió precisamente? No lo sé, hermanos. No nos da más detalles el pasaje. No puedo decir algo que no mencionó la Biblia. ¿Hasta dónde alcanzó su maldición? No lo sabemos. Solamente nos menciona que fueron malditos. Pero Dios obró también ahí en medio de todo esto. Ahora, viendo el versículo 24, algo importante a recalcar. Fíjense lo que ellos explican y uno diría, oye, pero aquí está explicando, pues ¿quién no habría de temer por su vida? ¿Sí? Porque ellos saben que vienen desde Egipto, saben que ha sido por medio de Dios, saben que ahora ellos están condenados a muerte. Y uno diría, pues yo también buscaría la manera de ser salvo. Pero aquí vemos que los gabaonitas realmente temieron por sus vidas físicas, pero no por su alma, porque no muestra un arrepentimiento genuino, la mayoría de ellos, por haber pecado contra Dios. ¿Sí? Ellos habían escuchado de este Dios trayendo juicio de esta tierra. Fíjense el versículo 24, ellos sabían que venía juicio. Dios no cometió un genocidio en absoluto. El pueblo de los gabaonitas sabían que venía juicio. Muchos de ellos eran conscientes que el juicio divino era justo y necesario, pero no observamos que están dispuestos a convertirse al Dios verdadero. Era algo que la ley permitía, que si ellos solicitaban condiciones de paz y se arrepentían, podía concedérseles paz. Lo vemos con Rahab, la ramera, en el capítulo 2, donde ella solicitó misericordia y se le concedió misericordia, pero estos hombres no se arrepienten. Antes bien, prefirieron usar de su astucia y ser siervos de los hebreos antes que dejar a sus dioses y reconocer al Altísimo. Y es por eso que este pasaje nos apunta al Evangelio, hermanos. ¿Sí? Nos habla de nuestra naturaleza, de fácilmente creernos sabios en nuestra propia opinión, de no buscar a Dios, y también vemos nuestra naturaleza de querer salvar quizás aquello que tanto valoramos, pero no nos estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer la justicia de Dios. El juicio de Dios es justo. El veredicto es que somos culpables. El acta de los decretos, el veredicto dice culpable. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión, no le consultamos, no le buscamos por iniciativa propia. Pero vemos que ahí en medio del capítulo, en el versículo 25, hubo unos cuantos seguramente que sí se arrepintieron y dice, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y cuando leemos más adelante en Nehemías, en otros pasajes, vemos que incluso algunos de ellos llegaron a servir en el templo. ¿Sí? En el templo que se fue reconstruido. Y por eso el llamado de Cristo en el Evangelio de Marcos es arrepentidos y creer en el Evangelio. Y aquí vemos que hubo un grupo que sí estuvo dispuesto a reconocer su falta. Y a diferencia de los gabaonitas, no se trata de estos otros que no se arrepintieron genuinamente, no se trata de sentirnos mal y decir, bueno, ¿sabes qué? Metí la pata. Se trata de reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador. Y por eso corremos a la cruz y por eso nos aferramos para hallar gracia y oportuno socorro. Es necesario correr velozmente a la cruz, aferrarnos al sacrificio de Cristo, que nos libra y aparta del juicio de Dios. Estaba este momento de tensión, estaba la gente murmurando, estaban molestos y estaban hablando en contra de los príncipes, y intercede Josué. Dice el versículo 26,
que después que algunos de ellos se arrepienten y dicen, mira, hicimos mal, lo que quieras hacer, hazlo, dice el versículo 26, y él, es decir, Josué, lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y es hermoso, hermanos, porque a pesar de que estamos viendo claramente un pasaje que relata de la vida de Josué, Josué es un tipo, apunta a Cristo. Él intercedió por ellos y les libró de la muerte. Él intercedió por los gabaonitas arrepentidos y aquellos que querían matarlos. Y de igual manera, Cristo toma ese veredicto que está clavada, ¿sí? que dice, tú eres culpable, y Él la clava en la cruz, exhibiendo a todos. Y Él otorga perdón. ¿Sí? En conclusión, hermanos, en nuestro peregrinar cristiano nos encontramos con luchas, con pruebas, con tribulaciones, conflictos de los de afuera, conflictos de los de adentro, también decía el apóstol. Mi deseo al predicar este mensaje, hermanos, quisiera tener cuidado que no suene a que busco ser alarmista en lo absoluto. No podemos estar desconfiados de todo el mundo. Eso no es sano, eso no es lo que enseña la palabra. Sino que reconociendo que tenemos un enemigo sumamente astuto que busca confundir la verdad con la mentira, juntos como iglesia podamos aprender a depender de la gracia y dirección del Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas. Decisiones grandes, decisiones pequeñas, pero siempre busquemos su dirección y su confirmación. Les invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos apunta a nuestra naturaleza, nos apunta a nuestra realidad sin ti. Qué fácilmente somos engañados, Señor. Qué fácilmente nos olvidamos, Señor, cuando creemos haber pasado el trago más amargo y decir, ahora sí puedo, por lo que venga, tener que reconocer que no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Padre Santo, queremos venir delante de ti como iglesia esta tarde, Señor, y decirte, Señor, no queremos hacer nada sin ti, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que separados de Él nada podríamos hacer. Y vemos y reconocemos que cuando nos hemos apartado de ti, los errores vienen, las derrotas suceden. Queremos depender de tu gracia, de tu dirección en todo y cada uno de los momentos de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque encontramos también perdón, encontramos alivio y descanso. Y así como hubo un puño de gabaonitas que estuvieron dispuestos a reconocer sus faltas, el día de hoy damos gracias por Cristo Jesús, a quien el día de hoy también podemos correr y aferrarnos a Él y encontrar perdón. Ruego, Señor, que tú dirijas a tu iglesia, Señor, y que podamos crecer en dependencia de ti. En el nombre de Jesús oramos.